Hola a todos, les habla el profesor Christopher Mendoza y es para mí un inmenso placer y además un gran honor traerles un tema en este magno evento, el segundo Congreso Colombiano de Espeleología. Además de que este año es muy especial para todos nosotros, ya que es el año internacional de las cuevas y los CARS. En este contexto quiero saludar a todos mis colegas espeleólogos, al público en general y principalmente a los estudiantes de las áreas de geociencia que están desarrollando investigación o que desean desarrollar investigación en este maravilloso mundo de la espeleología. El día de hoy les traigo el tema que es un proyecto en ejecución referente al estudio de radiaciones ionizantes en cuevas del centro norte de Venezuela. Para ello tenemos estructurado el siguiente esquema. Daremos una breve introducción y luego dividimos el tema en dos partes. La primera obedece a lo que corresponde a la física de las radiaciones, principalmente lo que son radiaciones ionizantes, de manera muy elemental. Y luego entraremos de manera breve al proyecto de las emisiones ionizantes, las radiaciones ionizantes, en las cavidades pilotos que estamos estudiando. Y por último, contestaremos la pregunta que sigue. El mundo espeleológico y las cavidades son de gran interés para todos desde el momento que tomamos un libro, sobre todo en nuestra infancia, y nos adentramos a ese mundo subterráneo, al viaje al centro de la Tierra. Luego, cuando logramos ingresar a una cavidad, seguramente a todos nos ha pasado que algo descubrimos, algo muy fascinante que nos atrapa. Cuando entramos en este mundo, nos damos cuenta que existen muchos peligros asociados. Estos peligros luego lo definimos como riesgos. Existen algunos riesgos, como por ejemplo el riesgo a tropezarnos, el riesgo a caernos, el riesgo a golpearnos la cabeza y el riesgo, en algunos casos, por alguna inundación. Estos son riesgos que se encuentran ya que estas cavidades nosotros nos damos cuenta que nuestros cuerpos no están diseñados para algunas de estas condiciones. ¿Qué ocurre? Que estos riesgos nosotros los podemos manejar cuando tenemos información, es decir, para no golpearnos la cabeza utilizamos un casco de protección, utilizamos ropa adecuada, la vestimenta adecuada para poder hacer nuestras prácticas tanto de espeleología como de espeleísmo turístico. Bien, y la clave es la información. Pero ¿qué ocurre con aquellos elementos que no logramos ver? Que en este caso serían las radiaciones, que no las logramos ver, no las logramos sentir, pero sabemos que están ahí. Nos ubicamos a lo que corresponde a las radiaciones naturales. Estas radiaciones que nos acompañan desde la formación de la Tierra, que están en el suelo y que están en una continua búsqueda del equilibrio. Bien. En este contexto, pasando la lámina, entramos al mundo de las radiaciones ionizantes. Desde los trabajos de Becquerel, de Pierre y Marie Curie, de Rutherford y de Dorn, entre los años 1896 y 1907, demostraron no solo la existencia de la transformación espontánea llamada desintegración radiactiva, sino también que habían radiaciones con distinto poder de penetración en la materia. En la naturaleza existen muchos elementos que están en un estado inestable, están en una búsqueda continua del equilibrio, de la estabilidad. En este sentido, ellas pueden emitir espontáneamente partículas o radiación, modificando la naturaleza
o el estado de los núcleos que estén circundando a ella. Este proceso de emisión se llama desintegración radiactiva y el fenómeno se conoce como radiactividad. A las radiaciones menos penetrantes se le denominan rayos alfa, y a otras más penetrantes rayos beta. Se comprobó que estos rayos pueden ser desviados en la presencia de un campo magnético y son de naturaleza corpuscular. Otro tipo de radiación, a la que se denominó rayos gamma, no se desvían en la presencia de un campo magnético y se identifican como la emisión de radiación electromagnética o emisión de fotones. Analicemos estos tres procesos de emisión de radiación. Las emisiones alfa, las partículas alfa, son núcleos de helio, están conformados por 2 protones y 2 neutrones. Son partículas un poco más grandes que, si observamos el núcleo de ese átomo, cada vez que pierde por una desintegración de tipo alfa, ella va a perder volumen de su núcleo, es decir, va a ser cada vez menos pesado. Las emisiones beta son un poco más complejas, ya que estas emisiones emiten partículas que están cargadas, es decir, se emiten electrones o positrones. Son las dos tipos de emisiones que pueden ocurrir, a las cuales se pueden asociar beta más y beta menos como símbolo. Cuando se emiten partículas beta, nos tenemos que concentrar en lo que sería el núcleo. El núcleo no necesariamente tiene una igualdad entre protones y neutrones. En ocasiones tenemos más protones que neutrones o más neutrones que protones. Entonces tenemos dos alternativas en el momento de las emisiones, las cuales pueden ser que tengamos la emisión de un electrón que va a estar acompañado de un antineutrino electrónico, o tenemos la posibilidad de la emisión de un positrón acompañado de un neutrino electrónico. Bien, entonces básicamente, para que se conserve el equilibrio de carga en el elemento, entonces tienen que ir estas dos partículas juntas. Entonces lo que vamos a tener es un tipo de emisión que es de carácter corpuscular, es decir, nos concentramos en ese electrón que está viajando, que va a tener un poder de penetración mucho mayor. Y por último tenemos la emisión la emisión gamma, que es una onda electromagnética, la cual tiene amplio poder de penetración en la materia. Eso quiere decir que estas permiten poder modificar lo que está en el entorno. Cuando logramos modificar lo que está en el entorno, fíjense que en la imagen tenemos una emisión gamma que golpea un electrón en uno de los orbitales. Nosotros alteramos el comportamiento de otros átomos, de otros elementos. Entonces, nosotros tenemos la cualidad, la radiación tiene la cualidad de ionizar otros elementos, ya que este átomo, al tener esta perturbación, va a quedar en un estado inestable y va a buscar alcanzar el equilibrio. Los poderes de penetración que podemos identificar en la siguiente imagen, lo podemos clasificar como: las partículas alfa, recordamos que son núcleos de helio, no tienen la capacidad de superar una lámina de papel. ¿Okay? Ya la lámina de papel en sí ya es el blindaje preciso para poder detenerla. Es decir, que ellas no pueden ingresar en la piel. La piel ya representa un blindaje. Las partículas beta sí tienen un poder de penetración mucho mayor, ya debido a la energía del mismo electrón. Estas partículas, para poder detenerlas, necesitamos un blindaje de algunos centímetros, por ejemplo de madera, como se indica en la imagen. Por último tenemos las emisiones gamma, que las emisiones gamma sí tienen amplio poder de penetración debido a que su energía es muy alta, es mucho más alta que los rayos X. Por tanto, para poder detener estas emisiones necesitamos un gran blindaje, tanto de hormigón o de plomo o de cualquier material, en el orden de los metros.
bien, en la parte de longitud. Fundamentalmente nos interesa conocer las radiaciones ionizantes por dos razones. La primera es la interacción entre la radiación y la materia. Esto permite diseñar instrumentos para medir sus características. En la imagen tenemos una representación de un Gamma Scout, el cual es un instrumento de radiometría que nos permite poder colocar diferentes tipos de blindaje en una ventana y poder captar las emisiones alfa, beta y gamma. ¿Ok? Él trabaja con una cámara de ionización y trabaja bajo el principio de Geiger-Müller. Y la segunda razón es porque las radiaciones tienen efectos sobre los sistemas biológicos. Es decir, que estos efectos pueden ser tanto dañinos como terapéuticos. Entonces es necesario, por un lado, conocer cómo protegernos, es decir, cómo diseñar ciertos blindajes ante fuentes muy activas a nivel energético y por otro lado, cómo utilizarlas con los cuidados adecuados. En la imagen tenemos la interacción de una emisión, bien sea alfa, beta o gamma, una emisión de radiación sobre una cadena de ADN. Es decir, que el daño biológico se da porque estas emisiones pueden romper estas cadenas y además atacar células especializadas principalmente. Todos estos procesos son estocásticos y la idea es que mientras menos expuestos estemos a altos niveles de radiación, entonces el riesgo que estábamos comentando al inicio será menor. Hablando un poco del proyecto, entonces vamos a concentrarnos justamente en ese último término que comentamos y nos ubicamos en lo que sería a la seguridad radiológica. Y en la seguridad radiológica existe un acrónimo que siempre se utiliza, que es el de ALARA, que significa tan bajo como sea razonablemente posible. Y si observamos la imagen, ahí tenemos todos los equipos de protección muy parecidos a los que utilizamos nosotros dentro de espeleología, pero además tenemos un reloj que indica el tiempo de exposición que podamos tener. Y en ello nosotros vamos entonces a establecer lo que corresponde a una ecuación muy sencilla, que es la ecuación del riesgo. La ecuación del riesgo va a ser igual a la amenaza. La amenaza es algo natural, es algo que está ahí. La radiación es natural, siempre está y convivimos con ella, pero tenemos una variable o una entidad, como comentaba Maxwell, que es la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables somos ante una amenaza? Entonces, por ejemplo, en el caso de las radiaciones sería el tiempo de exposición y la actividad que tenga estos elementos radiactivos. ¿Ok? Entonces, si tenemos una alta actividad, es decir, tenemos mucha energía que se está emitiendo de alguna fuente, entonces nosotros necesitamos tener menor tiempo de exposición, ya que puede ocasionar daños biológicos que sean muy altos, ¿ok? Y que nuestro cuerpo no esté diseñado para ellos. Entonces, ¿por qué es de interés el estudio de los niveles de radiación? Entonces, para ello, para contestar esta pregunta, vámonos brevemente en una vista hacia el pasado y nos vamos a ubicar en el año 1553. Fíjense que en este año Agrícola, que es quizás uno de los primeros en documentar muchos procesos desde el área de la minería y la metalurgia, él comenta que un ángel que ahoga a los viejos mineros hasta la muerte. Él directamente estaba explicando los efectos de lo que hoy por hoy conocemos como radiación sobre los mineros que trabajaban sobre todo en las cuevas de uranio, las cuevas donde extraían este mineral. En el año 1898, Pierre y Marie Curie, también trabajando con material de uranio, con uranita, ellos logran obtener los famosos dos elementos que son el polonio y el radio. Principalmente el radio. El radio pertenece a estas cadenas de desintegración que ya vamos a ver más adelante y una de ellas es la del uranio.
Pero no es hasta el año 1900 donde Friedrich Dorn logra dar con el quinto elemento radiactivo en ese momento, que es el que se denominó radón, que viene siendo hijo del radio. El radón posee una característica muy importante, que es un gas. Entonces, al ser un gas, tiene el poder de desplazarse. Entonces, se puede desplazar y acumularse por un tiempo en espacios principalmente cerrados. Y la Tierra continuamente, por su litología, continuamente está liberando este gas, que es un gas radiactivo. Este gas proviene de tres cadenas. Las tres cadenas corresponden al uranio 238 y 235 y a la cadena del torio 232. Podemos encontrar tres elementos que son radón, igual, el cual los podemos llamar como radón 222, 219 y 220, que también se conocen como radón, actinón y torón. Lo que nos interesa acá sería el tiempo de vida medio que presentan estos elementos. Este tiempo es cuando la actividad que tengamos a nivel de energía decae a la mitad. En el caso del radón, nosotros tenemos que ese tiempo es de 3.8 días, cuando él logra desintegrarse, básicamente. Entonces, es un tiempo suficiente para poder estar almacenándose y, dependiendo de la litología de nuestro suelo, se puede acumular en niveles que pueden ser peligrosos para la presencia humana. Tenemos el caso de los otros dos que si observamos son segundos, sin embargo también pueden tener cierta incidencia en nuestras actividades. En el siguiente gráfico observamos que el radón es algo que ya se está estudiando desde hace varios años por su vínculo con ciertas patologías, sobre todo a nivel respiratorio, y observamos que su porcentaje equivale muy parecido a las fuentes de radiaciones artificiales como las de radioterapia, las médicas. Entonces es un valor que presenta la naturaleza, que tiene que ser desde el punto de vista radiológico de atención más no de alarma, ¿ok? Entonces tenemos este siguiente gráfico que es de Reino Unido, donde resaltar simplemente que ellos manejan un porcentaje mucho mayor que el que maneja el Consejo de Seguridad Nacional de España sobre el mismo tópico. El radón como gas no es peligroso, o sea, realmente. Sin embargo, los hijos del radón tienen una cualidad que sí los hace de interés desde el punto de vista de investigación. Y el interés es que ellos son en estado sólido. En este caso tenemos lo que sería el polonio y el plomo en estado inestable. Entonces observamos que el radón 222 se puede desintegrar con una emisión alfa a polonio 218 y a su vez a plomo 214. Y si observamos el tiempo medio o el tiempo de vida media de estos elementos que están en estado sólido antes de desintegrarse y pasar a otro elemento, es de aproximadamente 30 minutos. Tiempo suficiente para hacer gran emisión de energía que puede afectar ciertas células de nuestro cuerpo. Es decir, que si este gas en ese periodo de desintegración ingresa a nuestro cuerpo y coincide con su decaimiento a una partícula de polonio o de plomo en estado sólido, ellos se pueden alojar en ciertas zonas de nuestro sistema respiratorio y pueden causar algunos daños. Según Darby, del 2005, estas dosis llegan en gran medida al tracto respiratorio y el riesgo aumenta, evidentemente, de contraer cáncer de pulmón y además aumenta de manera proporcional a la exposición a dichos productos, incluyendo exposiciones ambientales normales, donde se incrementa si lo vemos desde el punto de vista de riesgo. Bueno, si la persona, además de estar en un ambiente donde estos niveles de gas radón son elevados,
también fuma. En Venezuela, citando unos breves antecedentes, estos estudios comienzan en el año 1995. Las primeras mediciones fueron a cargo del profesor Laszlo Sasgo y luego los trabajos del profesor Frank Urbani y Barbosa sobre radiactividad gamma natural, principalmente en el guano de murciélago y en cavidades naturales y artificiales. El guano de murciélago es importante ya que, como yo les hablé de las cadenas primarias del uranio, del torio, existe una tercera cadena que está desde la creación de la Tierra, el cual es la del potasio 40. Y ese también está presente en muchas de las actividades. Incluso nosotros, al comer una banana, la banana contiene un porcentaje muy bajo de potasio 40. Es decir, nosotros literalmente comemos radiación. El proyecto de estudio se enmarca en la región centro-norte de Venezuela y contempla 3 cavidades, las cuales son la cueva Alfredo Yan, la cueva Ricardo Zuluaga y la cueva de Mauricio. Estas cuevas pertenecen a formaciones geológicas en diferentes edades. La cueva Alfredo Yan está abierta en caliza del Paleoceno. La cueva Ricardo Zuluaga está abierta en un cuerpo de mármol de senda del esquisto de las Brisas y del Jurásico tardío, y la cueva de Mauricio se abre en un mármol del esquisto de las Mercedes del Cretácico tardío. Entonces, los tiempos geológicos o la génesis de cada una de ellas incide sobre el contenido de uranio, torio y potasio que puedan presentar. Eso ya lo podemos tener presente. La primera fase del proyecto consiste en la emisión gamma exclusivamente, es decir, la emisión de estas partículas electromagnéticas. La cueva Alfredo Yan presenta una característica que es hidrológicamente activa. Y además presenta periodos de inundación. Esta cualidad hace que se limiten los depósitos de sedimentos y de guano dentro de la cavidad. Cuando se realiza las mediciones gamma de actividad electromagnética, se observan que los valores son bastante bajos, cerca del orden de 0.40 microsievert por hora de dosis equivalente. Es decir que la actividad radiológica desde el punto de vista de emisión gamma es bastante baja y es segura para las actividades de exploración. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que se debe realizar estudios, sobre todo en las galerías donde no tengan presencia el agua como una fuente de limpieza de la cavidad y también de pudiese funcionar como algún blindaje. La cueva Ricardo Zuluaga es una cueva bastante particular, ya que ella sí presenta depósitos considerables de guano, incluso de hace muchos años, y los niveles de potasio 40 son mayores, indicando que dentro de estos procesos de desintegración de estas 3 cadenas principales, el nivel de emisión gamma es mayor. Sin embargo, estos niveles siguen estando en un rango tolerable, realmente es un rango bajo, del orden del 0.5 microsievert por hora de dosis equivalente, lo cual precisa de que no es un riesgo la emisión gamma en principio. ¿Qué es lo que sí cabe notar acá? Que esta cueva tiene presencia 2 bocas y tiene el desnivel de aproximadamente 60 metros, lo que permite una mayor ventilación de la cavidad. Esto va a servir para la segunda fase del proyecto, que luego la voy a comentar. La cueva de Mauricio es una cueva también sin actividad hidrogeológica. Presenta depósitos de sedimento, pero además, al ser del Cretácico tardío, presenta mayor presencia de terrígenos primarios. Es decir,
que los contenidos de uranio, de torio y de potasio suelen ser un poco mayor, sobre todo por la mezcla en su formación. Aquí cabe acotar que esta galería, esta cueva en particular, presenta una claraboya significativa, una ventana hacia el exterior, lo que permite el ingreso además de radiación cósmica. Una de las razones de poder estudiar en estas cavidades justamente es que nos permite descartar esas emisiones que eran de carácter cósmico y nos concentramos directamente en las que pueden estar asociadas a estas emisiones por radón. Bien, entonces, las tres formaciones, como bien comenté, son de caliza y mármol. Son principalmente compuestas por carbonato de calcio. Ya de por sí, los valores tanto de uranio, de torio y potasio son bajos. Sin embargo, la emisión gamma que se reportó en la cueva de Mauricio sí presenta algunos picos. Son picos totalmente, desde el punto de vista radiológico, seguros. Sin embargo, la segunda fase de estudio, que es parte de lo que sigue, se va a concentrar en el estudio del radón. Bien, entonces, comentando un poco de cada una de las cavidades piloto que se seleccionaron, además de los tres edades geológicas de su formación, de su génesis, encontramos que algunas características desde el punto de vista de condiciones de temperatura y de presión pueden acelerar los procesos de emisión de radón. Además de los procesos de porosidad en la roca, presencia de fisuras, pueden hacer que por transporte convectivo estas moléculas o estos elementos, el radón como tal, pueda circular por toda la cavidad. Además que lograr conformar un modelo numérico para poder establecer cuántos son los niveles máximos volumétrico de este gas nos permite establecer un valor base de la emisión admisible para cada cavidad. Si ellas están dentro de la norma o dentro de los valores seguros para nosotros como exploradores, investigadores, y además si son valores seguros para los turistas, entonces da un plus agregado a la visita de estas galerías. Es importante continuar estos estudios en muchas cavidades, en todas las cavidades que podamos, ya que se pueden presentar cambios estacionales. La medición del radón, como comenta Espinosa en sus libros, a los cuales los recomiendo, profesor de la UNAM, más que una ciencia es un arte, y para ello sí es importante una muy buena instrumentación, y es un campo de estudio que realmente invita a ser explorado. Entonces, con esto voy a pasar la lámina. En este punto quiero dar un especial agradecimiento a la invitación recibida por parte del grupo de Espeleología de Colombia, en especial a Gonzalo Valdivieso, que siempre ha estado a sus continuas pláticas y realmente a su motivación por hacer la entrega de este trabajo. Y quiero hacerle una mención muy especial a los profesores Frank Urbani, Luz Rodríguez, Iván Saavedra y Elías Cuartín, y a mis compañeros de investigación, a Daniel Macedo, Rafael Carreño, y a todo mi equipo de la Sociedad Venezolana de Espeleología, con los que siempre compartimos las actividades de campo, y a ellos muy agradecido. A continuación voy a hacer la transición para algunas referencias bibliográficas que les comparto del trabajo, y ya con esto cierro, y muchas gracias por su atención. Con esto me despido.